oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos una vez más a Identidad desde Uruguay. Contactamos con nuestros colaboradores en Uruguay para hablar hoy con Raquel Sieleniek, psicóloga, que nos presenta su nuevo libro, El Rincón del Eco. Buenas tardes, Raquel. Hola, Alejandro, buenas tardes a ti y a todos los que están escuchando, entre los cuales seguramente tengo amigos nuevos, porque vengo de un viaje con los cuales hemos compartido, de modo que estarán todos escuchando a ver qué puedo decir. Pues esperamos que así sea, que estén todos escuchándonos, si no seguro que volveremos a enviarles este audio que pueden disfrutar como un podcast para que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a entrar en materia porque ya hablamos en su día con Raquel Sieleniek, pero hoy hablamos del libro que presenta, que como decíamos se titula El Rincón del Verso. Cuéntenos, Raquel, ¿de qué trata? ¿Qué podemos encontrar en El Rincón del Eco? Bueno, Alejandro, lo que sucede es que esta llamada tuya para que yo hable de mi libro me sorprende gratamente, porque mi libro habla de España, de modo que es como una sorpresa que yo pude hablarle a España de mi libro, que en efecto habla de España. Te voy a contar, cuando yo estaba terminando de escribir mi primer libro, que se llamó Hay un lobo muerto en mi orilla, mientras yo lo estaba escribiendo, un amigo querido, se puso a contarnos, estábamos en un grupo, la historia de cómo él, desde acá, desde Montevideo, Uruguay, había viajado a conocer por primera vez a su familia que vivía en Andalucía. El relato de este amigo fue tan excepcional, me conmovió tanto, que mientras yo estaba leyendo dije, bueno, yo esto tengo que escribirlo, tengo que escribir el relato de este amigo. De modo que eso fue lo que hice, escribí el relato cuando terminé el libro. Y este libro se fue haciendo a fuego lento, porque cuando terminé el relato, esto forma parte también como relato, uno de los primeros capítulos, forma parte de un libro anterior que presenté el año pasado, que se llamó La Frontera. La Frontera es precisamente un libro de relatos, no es una novela, son relatos. Y el último relato de ese libro es este primer capítulo que yo había escrito como cuento. Después algo de lo que yo hubiera querido escribir no pude hacerlo en ese momento, no correspondía, y entonces alguien que estaba al lado mío ayudándome y corrigiéndome me dijo, bueno, pero si tú quieres escribir una novela, acá tienes un semillero de personajes. De modo que yo continué con la historia de este amigo, continué con ese primer capítulo, y te digo la verdad, yo a esta altura ya no sé cuál era la verdad de lo que él me contaba o toda la historia que yo me compuse en mi cabeza y la abrí como personajes. Y en esos personajes estaba Federico García Lorca, no como personaje, sino como referencia. De modo que me puse a hablar de Andalucía, del flamenco, de los poemas de García Lorca, que realmente me conmovieron tanto que salpicaron de alguna manera todo el libro. ¿Y a dónde? El libro tiene como... Sí, perdona Raquel, tenemos esos ecos que se trasladan, tenemos una distancia de Madrid a Montevideo que nos impide una comunicación fluida hoy, se lo decimos a nuestros oyentes para que lo tengan en cuenta, estas pequeñas interrupciones. ¿A dónde nos traslada exactamente El Rincón del Eco? ¿A qué parte de Andalucía nos lleva? Bueno, eso son lugares ficcionales, ¿verdad? De modo que está por allí, por Andalucía, cada cual puede identificar un lugar que le guste, pero de todas maneras lo que está en juego allí son los olivos. Es un olivar ancestral de una familia de siglos atrás. Entonces el fondo de referencia es Andalucía, es el olivar, es además la historia de la dictadura de España, que se junta después con la dictadura nuestra también. O sea que hay avatares de inmigraciones porque hay avatares de dictaduras.
Y todas estas instancias te hacen vivir los duelos, los cortes con las familias, los desgarros, los silencios que hay entre una generación y otra, las historias desconocidas entre las generaciones y muchas veces secretos familiares que no se descubren más que a través de transmisión, a través de las generaciones, que se transmite como un salto de conocimiento. Una generación no sabe lo que pasó, pero la siguiente pone en acto algo de lo que la primera generación vivió. Esto también tiene toda una formación que estamos estudiando entre colegas aquí, lo que es la transmisión a través de distintas generaciones. O sea que podemos decir todo que... esto siempre es como... Sí, perdona, Raquel. Te escucho. Podemos decir que es una manera, son lugares comunes, ¿no?, que nos trasladan a Uruguay y a España en una misma situación y cómo viven las personas, ¿no?, independientemente del lugar, esas situaciones. Sí, y cómo de alguna manera uno de los personajes acá en Uruguay es un personaje que se vino de España precisamente en esas circunstancias, desgarrándose él y desgarrando a la familia que no sabía qué había pasado con él, ¿no? Y esta historia que hoy día la cultura nos deja inmersos es como el buscar la verdad, siempre la búsqueda de la verdad muchas veces aparece como un delito y como cercenado y como castigado o puesto en secreto. El Rincón del Eco también tiene esas historias de las dictaduras, de la búsqueda de la verdad prohibida y castigada. Cuando pasas por encima de las leyes universales, de los valores universales, de alguna manera la justicia es la que queda más herida. En las dictaduras, como en los regímenes totalitarios, cuando marcan un estado de excepción, de alguna manera eso deja de ser una excepción y se vuelve ley, y es la ley que hay que obedecer, y no la ley universal. Bueno, estamos llenos de esas historias en nuestro mundo, y el fondo de referencia aquí es también mítico, porque se da en España, se da en nuestro país, y no voy a hablar del mundo, que ya todos sabemos lo que está pasando, ¿no? O sea que de algún modo me hizo recordar también mi primer libro, hay un lobo muerto en mi orilla, porque también es una historia de inmigrantes. Tú sabes que yo tenía una paciente, una profesora de literatura, que cuando vio mi libro y lo leyó, me dijo una cosa que hasta el día de hoy empiezo a entender, ¿no? Me dijo, en este libro, señalando el primer libro, me dijo, aquí está la semilla de todo lo que usted va a escribir en su vida. Y es muy curioso, porque realmente ahora que tengo 4 libros publicados, yo me doy cuenta hasta qué punto tiene razón y hasta qué punto el eco se va transmitiendo entre un libro y otro. Y el libro, el cuento que yo te aludía al principio, que está en el libro de La Frontera, se llama El eco de mis pasos. Y en la novela, cuando se constituyó como tal, se llama El Rincón del Eco. De modo que es como si también está el eco de mis pasos en todo esto, configurando el eco de las historias, de lo que yo pude atravesar y de lo que uno siente que en el mundo sucede. Nos decía Raquel que se ha cocinado a fuego lento este libro, El Rincón del Eco, y como nos está comentando, retoma, vuelve al principio, hay un lobo muerto en mi orilla, como decía, así que entiendo que también hay ingredientes, ¿no?, que vuelve a utilizar en este nuevo escrito. Mira, el otro día que lo presenté, estaba yo reflexionando a ver qué le iba a decir a la gente que había ido a la presentación, que además, Alejandro,
estuvo muy amena. A mí me gusta que cuando presento algo la gente pase lindo y no se convierta en un discurso académico, ¿no? De modo que presenté un tablao flamenco y tenemos acá unos artistas uruguayos que siempre cantan canciones iberoamericanas y han ido muchas veces a España, que son Washington Carrasco y Cristina Fernández, la uruguaya, no confundamos. La Uruguay, y el tablao flamenco que dejó a todo el mundo encantado. O sea que España estuvo presente en la presentación del libro y fue como muy cálido. Y lo que me hacía recordar, de algún modo, era el concepto de palimpsesto. El palimpsesto es un pergamino antiguo que borraban y volvían a escribir encima. Y lo borraban porque parece que era más fácil borrarlo que generar un pergamino nuevo. Entonces yo decía que hay una escritura borrada que queda abajo y queda como una huella, y a veces se borra todo y a veces se puede, con métodos y tecnología nueva, es posible leer lo que está en el fondo, ¿no? Y que la escritura es como la vida misma. Hay huellas que permanecen y que yo como psicoanalista te puedo decir, como si estuviera en el inconsciente. Algo se queda allí en esa huella y esa huella se va a reescribir de alguna otra manera, una parte se va a reescribir y otra parte se va a renovar, como en la vida, ¿no? Las experiencias de la vida que después de atravesarlas, Alejandro, uno ya no sale igual. Y entonces allí se va delineando el camino que vamos trazando. Bueno, pues ese camino que Raquel tomó en su momento se va trazando en El Rincón del Eco, que se ha publicado ahora, que pueden disfrutar todos nuestros oyentes, un libro del que nos ha hablado aquí en Identidad desde Uruguay su autora, Raquel Sieleniek, a la que, por supuesto, le agradecemos que comparta sus experiencias y, por supuesto, esta presentación del nuevo libro, del que esperemos que haya muchas copias y guste sobre todo en los lectores que la siguen y los que no puedan engancharse y seguirla a lo largo de su camino. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Alejandro, a ti, y un abrazo para toda España y para mis amigos.